Por favor, me confirman si se ve lo que estoy viendo para poder comenzar. Sí se ve, Auxi. Ya. Como les dije, vamos a ver el día de hoy. Voy a repetir de forma rápida, pero esta vez lo que vendría a ser la clase introductoria que tuvimos el primer día de clase. También después de esto vamos a ver lo que es la segunda parte del hemocultivo, para recordarles que nosotros ya hicimos la primera parte del hemocultivo, que es la toma de muestra, ¿no? Eso ustedes lo recuerdan. Entonces habíamos quedado de que ustedes tendrían que hacer el... Voy a aceptar estas dos personas más. Ya. Entonces habíamos quedado que esta semana ustedes iban a realizar su subcultivo. Entonces eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Además de eso, vamos a avanzar la práctica nueva que se está implementando este año, que vendría a ser la práctica de retrocultivo y cultivo de punta de catéter. Esa es la práctica o el PDF que se les mandó. Vamos a observar primeramente el PDF, ya que si yo les muestro diapositivas, como esta práctica no está en la guía porque se está implementando, prefiero verlo el PDF para explicarles qué es lo que va a contener, qué es lo que se hace, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la clase introductoria que tuvimos en la anterior clase. Cada clase se va a preguntar un previo donde vamos a hacer solamente pruebas de identificación, ¿ya? No les voy a preguntar lo que avanzamos hoy día o etcétera, cosas así. A diferencia de mañana, que sí les voy a preguntar retrocultivo, ¿ya? Después de eso no les voy a preguntar nada más de lo que vendría a ser de la práctica que avanzamos ese día. Lo que sí les voy a preguntar cada clase son todas estas pruebas de identificación, porque esto es vital para que ustedes el siguiente semestre vayan a su internado. Estos son los contenidos que vamos a ver, etcétera. Cuando hablamos del análisis bacteriológico, ustedes tienen que saber que vamos a hablar de 3 etapas, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 etapas que la conocen bien por control de calidad, ¿no ve? Tenemos una etapa preanalítica, analítica y posanalítica, donde ya sabemos preanalítica es puro netamente toma de muestra, analítica lo que ustedes controlan lo que ustedes realizan, el procedimiento de la muestra, y la etapa posanalítica que ya va a ser cuando ya terminó todo el proceso de identificación, etcétera, y simplemente van a pasar a un informe final de cualquier área, independientemente de cualquiera que sea, ¿ya? Esto no voy a profundizar mucho en esto sí. Vámonos con lo que es análisis microbiológico. Esto también lo vimos en la anterior clase que tuvimos la presencial. Vimos que había varios pasos a seguir cuando hablamos de un análisis microbiológico. En la primera parte ya vimos que primero el paciente va a ir con clínica al doctor diciéndole que me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo rigidez de nuca, estoy produciendo mucha tos con expectoración, etcétera. Entonces, el doctor va a solicitar lo que vendría a ser un estudio, ¿ya? Entonces, a nosotros nos va a pedir un análisis microbiológico, donde los pasos que van a proseguir va a ser primero la recolección de la muestra, su procesamiento, la interpretación de los resultados y un informe final. Como estamos hablando de bacterias, entonces no vamos a decir de que vamos a reportar ese mismo día como se realiza en la mayoría de las otras pruebas o de las otras áreas, mejor dicho, que nosotros tenemos en laboratorio, como lo es química sanguínea, hematología, que una vez emite su informe el doctor, nosotros tenemos que hacer las pruebas y ese mismo día salen. No, cuando estamos hablando de microbiología, nosotros tenemos que hacer pruebas de identificación, pruebas de cultivo, antibiograma, etcétera. Por lo cual el tiempo promedio en el que nosotros nos vamos a demorar para realizar lo que vendría a ser este análisis microbiológico va a ser de 48 a 72 horas. Y lo que va a constar el análisis microbiológico van a ser de los siguientes pasos que ustedes lo vieron en bacteriología, que la doctora lo conoce como análisis bacteriológico, que el primer paso va a ser el examen directo, el segundo las tinciones, que es la tinción de Gram y la tinción de Sierniesen. Luego tenemos lo que vendría a ser los cultivos. También tenemos las pruebas de identificación, antibiograma, y después de eso también tenemos lo que es el informe final, ¿ya? Eso vendrían a ser todos los pasos que este proceso va a durar de 48 a 72 horas. Vámonos con la siguiente. El primer paso.
Ustedes ya vieron que el primer paso va a ser directamente el examen directo. Sabemos que es examen directo porque ustedes van a observar la muestra directamente entre un porta y un cura objeto. Por eso se dice examen directo o también se le conoce como examen en fresco, ¿ya? Esto de aquí más que todo nos sirve para identificar si el paciente está pasando por un proceso infeccioso, ¿ya? Más que todo porque va a tener un indicador importante, que este indicador van a ser los leucocitos. Si nosotros vemos cualquier tipo de muestra, ya sea un esputo, una orina, unas heces y tiene leucocitos, entonces nosotros directamente vamos a sospechar de que el paciente está pasando por un proceso infeccioso. Todavía no sabemos cuál, si es bacteriano, si es viral, si es parasitario, etcétera. Pero principalmente estos leucocitos nos van a indicar infección. También vamos a ver otras estructuras que ustedes lo vieron en clínico, que van a ser eritrocitos, levaduras en caso de que sea una infección micótica, parásitos en caso de que sea una infección parasitaria. También vamos a ver cilindros, cristales, etcétera, ¿no? Hay muchos, hay un ratito me están hablando para aceptar. Ya, listo. Ahora, continuamos. Como les decía, entonces, este va a ser el primer paso para que ustedes procedan a lo que vendría a ser los siguientes del análisis bacteriológico. Vamos a tener el reporte, que es lo que a mí más me interesa que ustedes recuerden. Por ejemplo, cuando hablamos de leucocitos y eritrocitos, ustedes van a reportar por campo observado, ya sea en un rango de número, ya sea de 5 a 10, de 10 a 15, de 50 a 20, etc. Lo mismo con los eritrocitos. Cuando hablamos de las células epiteliales, sabemos que epiteliales, perdón, son escasas, regulares, abundantes. Cuando nosotros tenemos una muestra y la observamos directamente por el examen en fresco, nosotros vamos a exigir a nuestro paciente, como es un análisis bacteriológico, que la muestra sea óptima. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que es una muestra óptima? Porque nosotros vamos a fijarnos las células epiteliales. Es una buena muestra cuando tenemos una muestra que tiene escasas células epiteliales, ¿ya? Tiene que tener una cantidad escasa. Cuando realizamos otros estudios, como lo que vendría a ser uroanálisis, etcétera, podemos aceptar hasta regular. Pero como estamos hablando de bacteriología, aquí tienen que tomarse en cuenta todas las medidas que tiene que tomar el paciente, que son las indicaciones que le tiene que dar el operador, para que nosotros podamos aislar al microorganismo que está causándolo, ya que recordemos que las células epiteliales van a indicar también si la muestra está contaminada o no, cosa que si estamos avanzando lo que vendría a ser un análisis microbiológico, no tiene que estar contaminada. También tenemos los hongos, etcétera. Eso ya lo conocen ustedes. Por segundo paso tenemos, como habíamos dicho, las tinciones. Tenemos la tinción de Gram y la tinción de Ziel-Nielsen. La que es la más ocupada es la tinción de Gram, una tinción universal que va a teñir a las bacterias según su pared de peptidolicano. Ya saben ustedes, los reactivos que nosotros utilizamos son cristal violeta, Lugol, alcohol acetona y safranina. El tiempo es 1 minuto, 15 segundos, 30 segundos, ¿ya? Eso ustedes tienen que sabérselo de memoria porque ustedes van a realizar todos estos pasos para cada laboratorio, ¿ya? No solamente van a realizar tinción de Gram, no solamente van a realizar examen directo, no solamente van a realizar los cultivos, no. Todos estos pasos que estamos viendo el día de hoy, ustedes lo van a realizar el día de mañana. Y ojo que yo no les voy a estar explicando qué es lo que tienen que hacer el día de mañana porque ustedes tienen que ir sabiendo, ¿ya? Por eso es que pasamos una clase un día antes. Más que todo, cuando hablamos de la tinción de Gram, ya sabemos que ustedes tienen que ver Gram positivos y Gram negativos. Aquí algo muy importante que quiero recalcarles es de que cuando hablamos de lo que vendría a ser la tinción de Gram, va a tener un reactivo que va a ser crítico, ¿ya? Por crítico a lo que me refiero es de que dependiendo del tiempo en el que ustedes dejen ese reactivo, su coloración puede ser buena o una coloración errónea, que estén dando un falso gran negativo o un falso gran positivo, etcétera, ¿ya? Y cuando hablamos de ese reactivo va a ser principalmente el alcohol acetona. Recuerden que el fundamento del alcohol acetona es directamente que va a decolorar el colorante sobrante que quedó entre la pared de peptidoglicano.
Recuerden que las gram positivas van a tener mayor cantidad de peptidoglicano, por ende va a haber mayor retención de cristal violeta. Y cuando nosotros pongamos alcohol acetona, no va a cambiar, van a seguir siendo gram positivas. A diferencia de las gram negativas, que como estas no van a tener una gran cantidad de peptidoglicano, entonces, como no es una unión fuerte, este alcohol acetona lo va a lavar, lo va a decolorar, lo va a barrer en otras palabras. Entonces, si ustedes lo dejan mucho tiempo el alcohol acetona, por eso les digo que tienen que dejarlo 15 segundos, lo que puede pasar es de que si ustedes lo dejan mucho tiempo, barra también la coloración de las gram positivas. Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, un coco gram positivo. Si lo dejaron mucho tiempo, el alcohol acetona va a cambiar a como si fueran cocos gram negativos. Y ahí ya sería gravísimo, porque estarían informando una posible neisseria, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante el tiempo del alcohol acetona para el día de mañana lo realicen. Luego aquí fíjense, tenemos el reporte, gran negativos, gran positivos, también se reporta la morfología, por ejemplo ahí tenemos bacilos, en el otro lado tenemos diplococos, etc. Cuando hablamos de la tinción de Ziel-Nielsen, estamos hablando principalmente para el estudio de la baciloscopía, ¿no ve? Eso ustedes también lo conocen, lo vieron también en Bacteriología 1, que saben que la baciloscopía es el estudio del esputo buscando a un agente causal de la tuberculosis, que es principalmente el Mycobacterium tuberculosis. Entonces ya saben que, a diferencia de la tinción de Gram, en la tinción de Ziel-Nielsen va a tener como composición principalmente en su pared celular los ácidos micólicos. Y como va a tener estos ácidos micólicos, no van a penetrar cualquier activo que nosotros coloquemos, no va a penetrar lo que vendría a ser a la bacteria. Entonces, por eso se utiliza una técnica modificada, que es esta de tinción de Ziel-Nielsen, que además de colocar el colorante, nosotros colocamos calor para que se emitan los vapores y se derrita ese ácido micólico o cera de la bacteria, y para que el reactivo también penetre dentro de ella, ¿ya? Para eso nosotros utilizamos calor, porque por más de que nosotros le pongamos el colorante principal, que en este caso es la fucsina fenicada, entonces, por más de que lo dejemos 5 o 10 minutos y no aplicamos calor, no va a teñir, ¿ya? Por eso es muy importante de que se emitan los vapores cuando ustedes estén colorando con la fucsina fenicada al mismo tiempo. Luego sabemos que va el alcohol ácido. Recuerden que estas micobacterias son bar, y al ser bar quiere decir que son bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces ya su nombre nos dice que son ácido alcohol resistente. Entonces, si nosotros si nosotros colocamos alcohol ácido, que su principal función es decolorar, como estas bacterias van a tener esa resistencia al ácido, no van a ser decoloradas, sino de que lo que va a decolorar el alcohol ácido es todo lo que no sea bar, ¿ya? Todo lo que nosotros no queremos investigar, por ejemplo, como otras bacterias o células epiteliales. Luego tenemos el azul de metileno, que ya sabemos que es un reactivo o un colorante de contraste que va a teñir el fondo. Aquí no se reporta como bacilo gran negativo, no. Aquí se reporta por cruces, ya. Tenemos positivo una cruz, como lo vemos aquí, fíjense, vamos a tener que la baciloscopía va a ser cuantificable, y por ende vamos a tener el reporte en cruces. Si es negativo es porque no van a observar ningún bar en 100 campos. Si es positivo una cruz, positivo 2 cruces, positivo 3 cruces, etc. Todo va a depender de la cantidad que ustedes observen por campo. Si hablamos de una cruz, van a observar menos de un bacilo por campo en 100 campos promedio, ¿ya? Si hablamos de 2 cruces, de 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos promedio. Si hablamos de 3 cruces, más de 10 bacilos ácido alcohol resistente en 20 campos observados. Fíjense como en las dos imágenes que están abajo, ahí hay más de 10 bacilos ácido alcohol resistente. Por ende, vamos a sospechar de un positivo 3 cruces. Continuamos con los medios de cultivo. Tenemos medios de cultivo de rutina. Estos medios de cultivo de rutina o medios de cultivo básicos, todo laboratorio lo maneja, ¿ya? Y como todo laboratorio lo va a manejar, entonces vamos a tener que, saber
qué es lo que investiga cada uno de estos medios de cultivo y qué sospechar si la bacteria crece en alguno de estos medios, ¿ya? Entonces, cada clase nosotros le vamos a dar una cepa. Mañana también le vamos a dar una cepa no identificada, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es fijarse en qué medio de cultivo creció, fijarse también el color y el aspecto de las colonias y también identificar en qué medio de cultivo está creciendo, ¿ya? Por eso es que nosotros les damos medios de cultivo, ¿ya? Cepas, mejor dicho. Estas cepas no van a ser las mismas para cada mesón. Cada mesón va a tener una cepa distinta, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes observen directamente la cepa que van a procesar. ¿Por qué? Porque gracias a esta también van a sospechar de algún agente causal, ya sea, por ejemplo, un Staphylococcus, un Bacilo gram negativo fermentador, un no fermentador, etc. ¿Ya? Y también con la ayuda de la tinción de Gram que realizaron hace un momento al inicio, van a también sospechar de otras bacterias, ¿ya? Para realizar las pruebas de identificación. Entonces, la tinción de Gram y también como en qué medio de cultivo creció la bacteria, van a ser dos indicadores para que ustedes sospechen para hacer sus pruebas de identificación y de género, ¿ya? Vamos a tener el agar sangre, agar chocolate, agar maconque y agar saburot. Los de bacteriología son de agar sangre al agar maconque. Cuando hablamos del agar saburot, ustedes llevaron micología. El agar saburot principalmente es para aislar lo que vendría a ser infecciones micóticas de cualquier tipo de hongo. La mayoría de los hongos que producen infecciones micóticas en el hombre van a ser levaduras, ¿ya? Por eso utilizamos agar saburot. En el agar sangre, lo que nosotros vamos a investigar, lo que ustedes tienen que observar, ya sabemos que es la hemólisis, ¿no ve? ¿Por qué? Porque en el agar sangre van a estar los eritrocitos intactos. Entonces, lo que va a hacer la bacteria es de que los va a alisar. Y ya sabemos que hay clasificaciones de hemólisis, ¿no ve? Eso lo conocen. Si hay alfa hemólisis, beta hemólisis o gamma hemólisis. Alfa hemólisis significa que va a estar el medio de un color verde, ¿ya? Que va a haber una lisis parcial de los eritrocitos. A diferencia de la beta, que cuando hablamos de la beta estamos hablando de una lisis total de los eritrocitos. Los eritrocitos van a estar rotos totalmente y por ende va a haber un halo claro, como en ese agar sangre que logran ver ahí en la imagen. Fíjense que se ven las colonias y se ve como si estuviera transparentando. Ese halo claro se debe a la beta hemólisis porque se rompieron todos los eritrocitos que crecieron alrededor de la colonia. Y si hablamos de la gamma hemólisis, estamos hablando principalmente de que no va a haber ningún lisamiento, o sea, no va a haber lisis. Entonces simplemente vamos a tener el agar sangre y las colonias blanquecinas encima, nada más. Tienen que saber cuáles son las bacterias que son alfa hemolíticas, cuáles son las bacterias que son beta hemolíticas y las bacterias que son gamma hemolíticas, ¿ya? Es muy importante que ustedes vayan estudiando porque no se les va a decir qué es lo que tienen que hacer cada clase, ¿ya? Como les dije, se les va a dar una cepa y ustedes tienen que saber qué prueba de identificación van a realizar. Por ejemplo, si estamos hablando del agar chocolate, va a ser distinto al agar sangre. ¿Por qué? Porque en el agar sangre, vuelvo a repetir, van a estar los eritrocitos completos. A diferencia del agar chocolate, que los eritrocitos van a estar lisados. Como van a estar lisados, entonces van a tener los nutrientes que habían dentro del eritrocito. Entonces va a ser un medio de enriquecimiento también, ¿ya? Y esto nos va a permitir ver el crecimiento de bacterias que sean exigentes. Por ejemplo, hay ciertas bacterias que ustedes van a ver que no les van a crecer en el agar sangre. Y eso se debe a que es una bacteria exigente que requiere bastantes nutrientes. Por ejemplo, los nutrientes que están dentro del eritrocito, como en el agar chocolate. Si ustedes ven que les crece una bacteria en el agar chocolate, pueden sospechar de una Neisseria, ya sea meningitidis o gonorreae, o también pueden sospechar de un hemófilos, de cualquiera de los dos, ¿ya? A eso nos referimos con el crecimiento de bacterias exigentes. Si ustedes ven que no crecen en el agar sangre, pero sí crecen en el agar chocolate.
Luego tenemos el agar McConkey. El agar McConkey, ustedes saben que es un medio selectivo y diferencial, nos va a indicar principalmente el crecimiento de ¿qué? De bacilos gram negativos. ¿Por qué? Porque va a tener en su composición cristal violeta que va a inhibir el crecimiento de las bacterias que van a ser gram positivas, ¿ya? Entonces, por eso simplemente pueden ver ustedes, por ejemplo, un ejemplo sería de que crecen agar sangre, no crecen agar chocolate, pero sí crecen el agar McConkey. O puede ser que no crezcan ni en agar sangre ni en agar chocolate, pero sí crecen en el agar McConkey. Entonces, si yo veo que crece en el agar McConkey, voy a sospechar de qué? De un bacilo gram negativo. Y eso lo voy a confirmar ¿con qué? Con mi tinción de gram. Recuerden que cuando reportamos agar McConkey, vamos a tener un azúcar principal en el agar McConkey que nos va a determinar si la bacteria es fermentadora de lactosa o no, ¿ya? No todos los bacilos gram negativos van a fermentar la lactosa. Por ejemplo, tenemos las que sí fermentan la lactosa y vamos a tener que el medio del agar McConkey va a tener un color rosado intenso, como lo ven en el lado izquierdo. Ahí tenemos las bacterias más conocidas que son las Escherichia coli, Proteus, etcétera, ¿ya? Ah, no, perdón. Sí, Escherichia coli y otra bacteria, Proteus, ya. Y luego tenemos las que no van a fermentar la lactosa en el agar McConkey. En ese caso vamos a tener, por ejemplo, la Shigella y la Salmonella, que ustedes van a ver que en el agar McConkey se van a ver de un color amarillo, ¿ya? Luego tenemos el agar saburo, que como les decía, principalmente para infecciones micóticas. En el caso de que se vea una levadura, las levaduras son cremosas, ya no todos los hongos van a ser como los vieron en micología, que van a ser hongos filamentosos. La mayoría de los hongos van a crecer en forma de levadura que se parecen a las colonias producidas por una bacteria. Otros medios de cultivo que también nosotros utilizamos son principalmente el caldo tioglicolato, el caldo selenito y el agar SS. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el agar SS, se llama SS porque nos va a ayudar a diferenciar a dos bacterias en específico. En este caso va a ser la Shigella y la Salmonella, ¿ya? Nos va a ayudar a diferenciar esas dos. ¿Por qué? Porque va a tener tiosulfato de sodio. Y ese tiosulfato de sodio, la salmonela lo va a ocupar para producir sulfuro de hidrógeno o un precipitado de color negro, ¿ya? Entonces ustedes van a saber si es Shigella o salmonela en caso de que la salmonela produzca estos puntos de color negro que son sulfuros o el caso de que sea Shigella que van a tener colonias incoloras, ¿ya? Simplemente va a estar el medio amarillo. Luego tenemos el caldo tioglicolato, que el caldo tioglicolato es más que todo un medio para que nosotros sepamos en qué tipo de crecimiento de aerobiosis va a crecer la bacteria. Recordemos que tenemos bacterias aerobias, anaerobias, microaerófilas o aerobias facultativas, anaerobias facultativas, etcétera, ¿no ve? Entonces, este caldo tioglicolato nos va a ayudar a identificar precisamente eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de donde nosotros, como es un caldo, nosotros vamos a utilizar un asa hilo de platino. Como vamos a cultivar, donde nosotros veamos que hay enturbiamiento, significa que va a crecer esa bacteria a esas condiciones de oxígeno. Por ejemplo, fíjense en el primero de la izquierda. Cuando es un aerobio estricto, por más de que nosotros pinchemos hasta el fondo del caldo, solamente va a haber crecimiento o enturbiamiento en la zona de arriba. ¿Por qué? Porque es la que está más próxima al oxígeno. Si vemos, por ejemplo, que va a ser un anaerobio estricto, simplemente va a crecer en la parte de la base del tubo, que es la parte más alejada donde hay oxígeno. Esos puntitos negros no son sulfuros, por si acaso, son simplemente para que ustedes vean de que sí va a haber turbidez en ciertas zonas. Si es aerobio facultativo, va a crecer en todo el medio, porque puede crecer tanto aerobio en aeriosis como en anaerobiosis. Si es microaerófilo, va a crecer en medio, no va a crecer en la oxigenación, en la parte del pico en la oxigenación. También sabemos si es anaerobio facultativo, de igual forma que el aerobio facultativo va a crecer en todo el medio.
Luego tenemos otro medio de enriquecimiento que va a ser el caldo selenito, que este es un medio de enriquecimiento que se va a pedir para lo que vendría a ser un coprocultivo para enriquecer a la salmonela. Esto lo vieron en bacteriología. La siguiente. Ahora sí, vámonos con las pruebas de identificación. Cuando hablamos de las pruebas de identificación, vamos a tener pruebas de identificación para cocos gram positivos, para cocos gram negativos y para bacilos gram negativos. Claro que hay millones de bacterias, pero yo les voy a enseñar las que nosotros vamos a ver en el laboratorio. Sabemos que dentro de los cocos gram positivos vamos a tener dos géneros importantísimos. Entre uno de esos vamos a tener al estafilococo y en el otro al estreptococcus, ¿no ven? Vamos a tener las principales cepas que es Staphylococcus aureus, Epidermidis, Saprophyticus. Y en Streptococcus vamos a tener Piógenes, Agalactiae, Pneumoniae, Virinas, etc. Vamos a ver primero de los cocos gram positivos. Tenemos que saber que hay pruebas de identificación de género y de especie, ¿ya? Cuando hablamos de género es para que nosotros le demos el nombre a la bacteria. Y si hablamos de especie es para que le demos su apellido, ¿ya? Entonces nosotros cuando queremos identificar a una bacteria queremos saber su nombre completo, ¿no? No solo su nombre o solo su apellido. Queremos saber su nombre y su apellido. Entonces, en este caso, la prueba de identificación de género va a ser para separar estos dos grandes grupos, Staphylococcus de Streptococcus. Y esa es la prueba de la catalasa. Catalasa positivo van a ser Staphylococcus y catalasa negativo van a ser Streptococcus. Ya no les voy a explicar el procedimiento, eso lo tienen que estudiar ustedes, ¿ya? Simplemente voy a nombrarles las pruebas. Luego tenemos otras pruebas de identificación para lo que vendría a ser los catalasa positivos, que son los Staphylococcus. Para cuando hablamos nosotros de Staphylococcus, aquí, ya. Cuando hablamos nosotros de Staphylococcus aureus, que esa es la principal especie patógena que nosotros vamos a investigar, sabemos que aureus viene de oro, porque van a tener sus colonias de un color dorado. Vamos a tener tres pruebas para identificarla, la de la coagulasa, la de la DNasa y la del manitol salado. La de la coagulasa va a ser que va a formar un coágulo. Nosotros vamos a tener plasma y de ese plasma, si nosotros inoculamos y después de incubar a 37 grados centígrados por 24 horas, vamos a tener que van a tener coagulasa los que formen un coágulo de fibrina. Y los que no formen ese otro coágulo van a ser coagulasa negativa, que van a ser epidermidis y saprofíticos. Luego tenemos la DNasa, que va a ser principalmente de un agar que va a contener DNA y como es una prueba enzimática, nosotros vamos a ver si hay DNasa para que degrade ese DNA que está en el agar y vamos a hacer una revelación con ácido clorhídrico al día siguiente después de incubar. Si vemos las colonias doradas, significa que es Staphylococcus aureus, pero si se ven colonias blanquecinas, entonces vamos a decir que es epidermidis o saprofíticos. En el manitol salado también es para diferenciar, porque no todas van a fermentar el manitol, solo el Staphylococcus aureus fermenta ese manitol. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el Staphylococcus aureus en manitol salado va a virar el medio a un color amarillo intenso, a diferencia de las que son manitol negativo, que no van a fermentar manitol, que son epidermidis y saprofíticos. Y la única prueba para identificar Staphylococcus epidermidis de Staphylococcus saprophyticus es la prueba de la novobiosina, que es un disco que va a contener este antibiótico y vamos a ver si va a ser sensible o resistente. Sensible va a ser Staphylococcus epidermidis y resistente va a ser Staphylococcus saprophyticus. Aquí está el reporte de lo que les decía. Todos los Staphylococcus van a ser catalasa positiva. Por eso es de género, ¿ya? Porque todas se llaman Staphylococcus, pero no todas tienen el mismo apellido. Por eso hacemos pruebas de identificación de especie. Por ejemplo, la coagulasa y manitol salado van a ser positivas en aureus, pero van a ser negativas en saprofíticus y epidermidis. Si hablamos de la nomobiosina, vamos a tener para investigar saprofíticus y epidermidis, saprofíticus resistente y epidermidis sensible.
Vámonos con los estreptococos. Si hablamos de los estreptococos, vamos a tener la clasificación de Brown, que va a ser la clasificación según la hemólisis que se produzca en el agar sangre, ¿ya? Aquí vuelvo a repetir lo de las hemólisis, beta hemólisis, alfa hemólisis, gamma hemólisis. Los beta hemolíticos son Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae, que van a formar un halo claro. Le voy a hacer zoom, que es como se ve aquí, que se va a ver las colonias transparentes, ya van a formar un halo transparente alrededor. Tenemos la alfa hemólisis, que es la lisis parcial, ahí tenemos al pneumoniae y al viridans, y van a formar estas colonias, fíjense, de color verde, ¿ya? Eso es característico de las alfa hemólisis. Y por último tenemos las gamma hemólisis, que no van a tener hemólisis, que no van a producir ninguna hemólisis y van a tener estas colonias simplemente blanquecinas, por ejemplo, el género Enterococcus. Vamos a tener pruebas de identificación para lo que vendría a ser los beta hemolíticos. Por ejemplo, vamos a comenzar con los beta hemolíticos. Tenemos lo que vendría a ser la prueba de la bacitracina y la prueba de CAM. La principal que van a hacer si ustedes sospechan de beta hemólisis es la de la bacitracina. ¿Y a quién va a identificar la bacitracina? Al Streptococcus pyogenes. El fundamento es el mismo que de la novobiosina. Vamos a tener un antibiótico que va a contener a la bacitracina y si nosotros buscamos Streptococcus pyogenes, este va a ser sensible, ¿ya? Significa que va a formar un halo de inhibición de crecimiento alrededor. Y si es Streptococcus agalactiae, va a salir resistente. Pero nosotros no nos quedamos con eso. Y para confirmar que es un Streptococcus agalactiae, vamos a realizar la prueba de CAMP. En la prueba de CAMP, nosotros vamos a buscar un sinergismo en forma de flecha en la hemólisis. Para eso, nosotros nos vamos a ayudar de un Staphylococcus aureus en un cultivo en zona vertical, como lo ven aquí en la imagen que estoy agrandando. Va a estar en la zona vertical el Staphylococcus aureus y en la zona horizontal va a estar cultivado un Streptococcus agalactiae. Si nosotros vemos esta potenciación de hemólisis, porque recuerden que la agalactiae es beta hemolítico y el Staphylococcus aureus también es beta hemolítico, entonces vamos a tener este fenómeno que se va a formar, que es fenómeno en punta de flecha, como se ve en la imagen. Y si no vemos que se forma ese fenómeno en punta de flecha, entonces no es Streptococcus agalactiae. Luego tenemos la prueba para los alfa hemolíticos, que es para diferenciar neumonía de viridans, que es la prueba de la optoquina. Cuando nosotros hacemos la prueba de la optoquina, buscamos investigar principalmente al Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Si la doctora le pregunta cuál es la prueba de identificación para Streptococcus pneumoniae, es la optoquina, ¿ya? Es el mismo fundamento donde Streptococcus pneumoniae va a ser sensible al disco de la optoquina y el Streptococcus viridans va a ser resistente. Luego tenemos para las gamma hemolíticos que van a ser, por ejemplo, el Enterococcus faecalis. Vamos a tener dos pruebas. La primera que es el bilis esculina y el segundo que es la intolerancia al cloruro de sodio al 6,5%. ¿Ya? Cuando hablamos de la bilis esculina, vamos a tener de fundamento que va a degradar la esculina a esculetina y por ende se va a formar este citrato ferroso que es de color negro, no es sulfuro, ¿ya? Es por la degradación de la esculina a esculetina, ¿ya? En cambio, la tolerancia al caldo cloruro de sodio 6,5%, vamos a tener de que si el Enterococcus faecalis crece a una concentración alta de sodio, va a generar turbidez, ¿ya? Como se ve aquí en la imagen. Fíjese, en el lado izquierdo está límpido y en el lado derecho está turbio. Aquí fíjense, está también el cuadro de las pruebas que se realizaron. Continuamos con lo que son diplococos gram negativos. En esta de aquí vamos a tener lo que son las neiserias, ¿ya? Cuando hablamos de la neisseria, tenemos Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis, que son las principales cepas patógenas. La prueba de identificación de lo que vendría a ser de género va a cambiar. Cuando nosotros vemos diplococos gram negativos arriñonados en forma de grano de café, vamos a sospechar de estos diplococos. Y para eso nosotros vamos a hacer la prueba de identificación de especie, que es la prueba de la oxidasa. Fíjense, a diferencia de los cocos gram positivos, era la catalasa. Aquí hacemos la prueba de las oxidasas, en donde nos dice que todas las neiserias van a ser oxidasa positivo. Antes teníamos un disco
donde nos salía, seguramente lo conocen o lo conocieron de esa forma, donde tendríamos de que el tubo iba a cambiar a un color fucsia si fuera oxidasa positivo. En este caso nosotros ocupamos ya las tiras reactivas. Cuando ocupamos las tiras reactivas van a tener el mismo fundamento de la oxidasa, entonces vamos a tener que va a ser oxidasa positiva si van a cambiar la tira reactiva a un color azul y oxidasa negativa si cambia la tira a un color rosa. También después de eso tenemos un medio selectivo para neiserias también de enriquecimiento que va a ser el agar Thayer-Martin. Este de aquí va a estar enriquecido con isobutalex y con antibióticos como la vancomicina, cisteína, etc. ¿Ya? Y esto nos va a permitir aislar de forma selectiva a la Neisseria, ¿ya? Porque recuerden que les había dicho que la Neisseria es una bacteria exigente, ¿ya? Por ende, no les va a crecer en cualquier agar, les va a crecer en el agar chocolate, pero para enriquecer y para que se aseguren de que su bacteria, de que su Neisseria crezca, nosotros sembramos en agar Thayer-Martin. Otra característica de sus colonias de las Neisserias es que son colonias en forma de gota de rocío, son muy pequeñas, ya no se logran ver. Fíjense en esta agar Thayer-Martin, tiene también colonias, pero fíjense como son muy pequeñas, no se logran ver. Por eso se les conoce como gotas de rocío. Y la prueba de identificación de especies van a ser las azúcares CTA, eso ustedes ya lo conocen. Azúcares, cisteína, tripteína, agar. Vamos a tener que todos van a tener esta composición de CTA, pero van a tener añadido como extra un azúcar. Vamos a tener glucosa, maltosa, lactosa, sacarosa y fructosa, las 5 azúcares que nosotros investigamos, pero solamente vamos a ver la fermentación de la glucosa y la maltosa. En caso de que sea una Neisseria meningitidis, va a cambiar a color amarillo, de que fermenta la glucosa y la maltosa. En cambio, la Neisseria gonorrhoeae solamente va a fermentar la glucosa, ¿ya? Aquí tenemos, fíjense, que todas las Neisserias van a ser oxidasa positivo. Ahí fíjense cómo en las azúcares CTA, cómo fermentan todos glucosa. En la Neisseria gonorrhoeae ya no fermenta ningún azúcar más. Y la Neisseria meningitidis, la maltosa y las otras azúcares ya no. Luego las otras especies que son más que todo Neisserias que son comensales de nuestro cuerpo, que no investigamos porque no son patógenas, como la lactámica, la cinerea, la zika, etcétera, van a fermentar en su mayoría gran parte de los azúcares. Ahora sí, vámonos con bacilos gram negativos, que esto es donde más se chipan. Vamos a tener que van a crecer principalmente en el agar maconque. Ya habíamos visto eso, ¿no ve? Y también vamos a tener que van a fermentar o no van a fermentar la lactosa. Entonces, nosotros vamos a realizar también aquí la prueba de identificación de género que va a ser la misma para los gram negativos, ¿ya? Vamos a realizar la prueba de la oxidasa. Si nosotros vemos que son oxidasa negativa, entonces vamos a sospechar de una enterobacteria. Pero si nosotros vemos que son oxidasa positiva, entonces vamos a sospechar de las bacterias no fermentadoras, como las pseudomonas, las acinetobacter, tenotrofomonas, etcétera, ¿ya? Entonces, además de que nosotros hagamos la prueba de la oxidasa, vamos a realizar la prueba de TCI. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar las bacterias fermentadoras de las no fermentadoras. Y el TCI se llama así porque en su composición en inglés es triple sugar iron. Entonces va a tener 3 azúcares. Y nosotros vamos a ver la fermentación de estas azúcares, ¿ya? Si vemos que no fermenta ninguna de las azúcares, entonces vamos a tener que es una bacteria no fermentadora, que son las que les nombré anteriormente. Para que recuerden, si ustedes sospechan de una bacteria no fermentadora, va a ser oxidasa positivo y TCI negativo. No va a haber ningún cambio de color, va a ser de color rojizo, tal cual como se ve, ¿ya? Y si nosotros vemos que sí fermenta el TCI y es oxidasa negativa, entonces vamos a sospechar de un bacilo, de una enterobacteria, que son las que ustedes conocen, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, Yersinia, etc. Una vez nosotros ya hicimos nuestra identificación de género, que es la oxidasa, vamos a proceder a hacer la identificación de especie. Vamos a comenzar con la que son las enterobacterias, ¿ya? Cuando hablamos de las enterobacterias, nosotros vamos a hablar de la galería bioquímica. Esto es lo que les pregunté en su examen.
¿Cuáles son los medios que componen la galería bioquímica? El primero, el agar TCI. Segundo, agar hierrolicina o agar LIA. Tercero, el agar citrato de Simons. Como cuarto, el agar urea. Y por último tenemos el zinc, ¿ya? El zinc no es agar, ¿ya? Para que no coloquen agar. Es un calco. Ya. Bueno, es un medio semisólido. Vamos a continuar con la identificación. Cuando hablamos del TCI, ya les dije que va a tener 3 azúcares. Y vamos a ver 3 propiedades. La fermentación del carbohidrato, la producción de sulfuro y la producción de gas. Cuando hablamos de la fermentación de carbohidratos, vamos a tener que, tienen que saber que el TCI va a tener tanto monosacárido como disacárido. Su monosacárido va a ser la glucosa y la glucosa va a estar en la base, mientras que los disacáridos, que son la lactosa y la sacarosa, van a estar en el pico de flauta. También por eso podemos ver una fermentación mixta, ¿ya? Por esa diferencia de que algunos fermentan carbohidratos simples, mientras que otros fermentan tanto carbohidratos simples como carbohidratos complejos, como son los disacáridos, ¿ya? Un ratito voy a aceptar. Ya. Como les decía, vamos a tener dos tipos de fermentación y una en el que sea negativo. Cuando hablamos de la fermentación ácido-ácido, significa que va a fermentar todas las azúcares, que es la que se ve totalmente amarilla, ya, amarillo. A eso nos referimos con ácido-ácido. Luego tenemos la que es básico-ácido, cuando vamos a tener el pico de flauta rojo, un ratito, cuando vamos a tener el pico de flauta, cuando vamos a tener el pico de flauta de color rojo, porque no fermentó los disacáridos, que son la sacarosa y la lactosa, pero sí fermentó la glucosa, que esa va a estar en la base. Entonces va a ser básico ácido, ¿ya? Actualmente, cuando ustedes vayan a su internado, también se le conoce como ácido a la A y como básico a la K. Entonces, por ejemplo, otra forma de nombrar sería AA en el caso de que fermente todo lo que vendría a ser amarillo. En el caso de que fermente solo la base y el pico de flauta esté rojo, sería KA, así, ¿ya? Esa es la teoría que se maneja actualmente en los hospitales. Pero nosotros manejamos esta que era la antigua, ¿ya? Y luego tenemos el caso en el que no fermente ninguna de las azúcares, que va a ser básico o puede también ser KK. Entonces, recuerda, si no fermenta ninguna de los azúcares, vamos a sospechar de otras bacterias. Ya no vamos a sospechar de estas enterobacterias, vamos a sospechar de las bacterias no fermentadoras. Luego tenemos la producción de sulfuro, que vamos a ver la presencia de precipitado negro. Fíjense el tercer tubo, este tercer tubo sí tiene la presencia de precipitado negro. Y este precipitado negro vamos a tenerlo principalmente en la base del tubo. Muchas de las veces puede tapar la fermentación básico ácido. Fíjense que allí en el tubo número 3 se ve que el pico está rojo, pero por el sulfuro de hidrógeno se tapó la base que estaba amarilla, ¿ya? Por eso ustedes tienen que conjugar la teoría. Entonces, su reporte en el tubo 3 sería básico ácido y la presencia de sulfuro de hidrógeno positivo. Luego tenemos la producción de gas. En la producción de gas simplemente nos vamos a fijar si el medio se rompió, si se levantó o si produjo burbujas, ¿ya? En el caso de que sí haya burbujas, fíjense como en el tubo 1 que sí levantó el medio, son gas positivo. Y en el caso en el que no produzcan ninguno ni haya rompimiento, son gas negativo. Se necesitan estas 3 propiedades para reportar. No pueden reportar solo ácido y sulfuro y no gas, ¿ya? Les voy a hacer un ejemplo. En el primer tubo tenemos que es ácido porque es amarillo, sí fermentó todas las azúcares. Tenemos que es sulfuro negativo porque no hay presencia de precipitado negro y tenemos que es gas positivo. De esa forma ustedes realizan su reporte. Lo mismo con el segundo, es básico ácido porque el pico está rojo y la base está amarilla, sulfuro negativo porque no hay precipitado y gas negativo porque no hay presencia de burbuja. Siguiente. Tenemos el agar hierrolicina,
que este agar hierro lisina vamos a tener también tres propiedades, que vamos a hacer la descarboxilación de la lisina, la desaminación de la lisina o la producción de sulfuro, ¿ya? En este caso va a descarboxilar o desaminar, ¿ya? No puede hacer ambos, o descarboxila o desamina. O sea, o le quita un grupo carboxilo o le quita un grupo amino a la lisina. Recuerden que la lisina es un aminoácido. En caso de que haya descarboxilación, todo el medio va a virar a un color púrpura intenso. Fíjense como el primer tubo. El primer tubo es un color púrpura intenso, este de aquí. Estoy haciéndole zoom. Este tubo de aquí es un púrpura intenso. Por ende, es una descarboxilación positiva. Como segunda propiedad, vamos a tener la producción de sulfuro de hidrógeno. Y como les decía, puede descarboxilar o desaminar. En el caso de que haya una desaminación, vamos a tener el pico de color rojo vino en un fondo amarillo, ¿ya? No es correcto que ustedes pongan desaminación en caso de que el pico sea de color violeta y el fondo amarillo, como se ve aquí, fíjense. Este de aquí no es una desaminación, solamente este segundo es una desaminación. El que se ve pico color vino y base de fondo amarillo. Va a ser negativo cuando el medio cambie a color amarillo totalmente y también va a ser negativo cuando el pico se ponga violeta y la base amarilla. Cuando, por ejemplo, ocurre eso de que el pico violeta o la base amarilla, es porque todos estos medios de cultivo tienen un carbohidrato, en este caso la glucosa. Entonces, simplemente estamos viendo ahí la fermentación de la glucosa, cosa que no nos interesa estudiar porque eso ya lo vemos en el TCI, ¿ya? Luego tenemos el agar citrato de Simon y el agar urea. En caso de que sea el agar citrato de Simon, es para ver la capacidad de que la bacteria utilice citrato como única fuente de carbono. Ya recuerden que nosotros le damos glucosa, carbohidratos, etc. En este caso solamente vamos a tener citrato. Y van a ser citrato positivo o citrato negativo. Positivo si cambia a azul, negativo si se mantiene y se queda verde. Luego tenemos el agar urea que va a presentar, vamos a buscar ver si la bacteria produce la enzima ureasa y vamos a tener de un color positivo. En este caso sí se valida lo que es el pico, fíjense. Vamos a tener que va a ser positivo en el caso de que cambie todo el medio o que cambie solamente el pico y la base se mantenga del mismo color. Y va a ser negativo cuando no haya ningún cambio en el color del medio y se mantenga de un color amarillo. Por último tenemos el medio SIM, que es indol, sulfuro y motilidad, ¿ya? O sulfuro, indol, motilidad. Entonces va a calificar esas tres propiedades. El indol, que vamos a ver que va a degradar el triptófano a indol, que ese es el resultado. Vamos a tener que al día siguiente de que ustedes incuben, en el caso de que les toque una bacteria, una enterobacteria y tengan que realizar galería bioquímica, ustedes tienen que pedir reactivo de COVAC. ¿Por qué? Porque esa degradación de triptófano a indol ocurre después de que incubamos a 37 grados centígrados por 24 horas. Entonces, mañana nosotros vamos a realizar todas estas pruebas y al día siguiente ustedes tienen que ir a observar y realizar su reporte, ¿ya? Porque la siguiente clase, la siguiente semana, ustedes ya me presentan sus informes con las bacterias que investigaron. Yo voy a anotar qué bacteria les tocó para que no se estén pasando o copiando entre mesones. Vamos a tener que es indol positivo si cuando colocamos el reactivo de COVAC al día siguiente vemos este anillo de color rojo intenso, ¿ya? Luego tenemos la producción de sulfuro, que ya sabemos que vamos a tener el precipitado de color negro, y la motilidad, que vamos a tener que va a haber turbidez en el medio. Fíjense, en el primero sería indol positivo, sulfuro negativo y motilidad negativa, porque fíjense, solo hay crecimiento en la zona donde pincharon. En el B sería indol negativo, sulfuro negativo, motilidad negativa. Indol negativo porque no hay el anillo rojo, sulfuro negativo porque no hay precipitado negro y motilidad negativa porque fíjense que solo creció en la zona del pinchazo. Puedo ver el pinchazo al día siguiente. El C sería indol negativo, motilidad positiva,
Fíjense porque el sulfuro se fue a todo el medio. Entonces eso significa que la bacteria tiene muchos flagelos para poder moverse. Y en la D, fíjense que se ve también la zona del pinchazo, ¿ya? Es lo mismo que la B. Eso sería el reporte. Ahora sí, vámonos con lo que son las no fermentadoras. En este caso ya sabemos que se va a realizar la oxidasa. Estas van a ser oxidasa positiva. También vamos a tener que van a ser el TCI negativo, que no va a haber fermentación, ¿ya? Vamos a hablar de las bacterias no fermentadoras. Cuando hablamos de las bacilos gram negativos, que son las bacterias no fermentadoras, vamos a tener medios de cultivo que vamos a utilizar. Por ejemplo, el agarkin A y el agarkin B. En este caso, nosotros no tenemos agarkin B en laboratorio, pero sí tenemos el agarkin A. ¿Y para qué nosotros utilizamos estos medios de cultivo? Para identificar a las pseudomonas, ¿ya? Principalmente a la pseudomona, el kin A a la pseudomona aeruginosa, y el kin B para la pseudomona florens, ¿ya? Vámonos con las pruebas de identificación de especie. Recuerden, la de género fue la oxidasa y son oxidasa positiva. Vamos a tener que para las no fermentadoras, vamos a tener como prueba de identificación de especie a las azúcares OF o a las azúcares de Hugh-Leyson, ¿ya? Es distinta a la galería. Y en este de aquí, nosotros vamos a utilizar 5 azúcares por duplicado, cosa que van a tener 2 glucosas, 2 maltosa, 2 sacarosa, 2 fructosa, etc. ¿Por qué? Porque nosotros queremos observar el metabolismo de esa bacteria no fermentadora. Si va a tener un metabolismo oxidativo o si va a tener un metabolismo fermentativo. Por eso son azúcares OF, ¿ya? Oxidación, fermentación. Por eso es que realizamos por duplicado. Si hablamos de oxidación, entonces vamos a observar el metabolismo en medio de, buscando para ver si desarrolla, ¿cómo les explico esto? Ya, a ver. En el caso de lo que vendría a ser el metabolismo oxidativo, lo que vamos a buscar principalmente es para ver si ocurre fermentación en presencia de oxígeno. Por eso es oxidativo. A diferencia del metabolismo fermentativo, que en el fermentativo nosotros vamos a buscar que haya una fermentación en ausencia de oxígeno. Oxidativo, presencia de oxígeno. Fermentativo, ausencia de oxígeno. Por eso es que nosotros realizamos por duplicado. Una va a estar con parafina, que va a ser el fermentativo porque queremos que no ingrese nada de oxígeno una vez ustedes cultiven, y la otra va a estar sin la parafina, que es la que va a tener el medio de cultivo, ¿ya? Fíjense, aquí por ejemplo tenemos en el 1 sería la glucosa, aquí vamos a tener uno que va a ser oxidativo, otro que va a ser fermentativo. Fíjense, así como se ve tal cual. Vamos a tener glucosa, maltosa, sacarosa, lactosa y fructosa. Lo que nosotros también vamos a evaluar, eso no se lo enseña la doctora, pero yo se los voy a enseñar, que cuando nosotros también vemos las azúcares OF, vamos a también evaluar la motilidad. Fíjense que se van a dar cuenta de que muchas de las bacterias que ustedes van a investigar no van a tener motilidad y se van a ver como en esta imagen que les mostré aquí. Si tiene motilidad, va a cambiar todo el medio de la fermentación y vamos a tener estos colores amarillos. Pero si no hay motilidad, fíjense, solamente va a crecer en el pico o en la base, ¿ya? No va a crecer, perdón, va a crecer solamente en el pico o en la superficie del medio de cultivo, como se ve en los tubos, en el tubo 2, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, lo que vendría a ser oxidativo y fermentativo. Si sale negativo, tanto el oxidativo como el fermentativo van a quedarse de color verde. Va a ser un metabolismo oxidativo cuando el tubo que tenía, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo con glucosa, ¿ya? Por ejemplo, nuestros dos tubos.
El que no tenía parafina sí fermentó y cambió de color a color amarillo. Mientras que el tubo que tenía parafina, que es el que tuvo que va a contener vela o cera, no cambió de color y siguió de un color verde. Entonces a eso le llamamos un metabolismo oxidativo. Si hablamos de un metabolismo fermentativo, tanto el que estaba sin la parafina como el que estaba con la parafina van a cambiar a un color amarillo. A eso nos referimos con un proceso fermentativo. También vamos a ver, además de evaluar lo que vendría a ser la producción de ácido, si va a cambiar el medio a un color alcalino. Fíjense, aquí se repite lo mismo que les decía en la galería. Si va a ser ácido, va a cambiar a un color amarillo y se va a reportar como A. Si va a ser ácido con gas, vamos a tener que va a haber color amarillo en presencia de burbujas. En ese caso se va a reportar como AG. Y en el caso de que sea alcalino, nosotros lo vamos a reportar como K, que es cuando no va a haber cambio de coloración, entonces no va a haber un proceso de metabolismo, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí sería, en el primero sería KK. ¿Por qué? Porque sigue en verde. En el segundo sería AK. Y en el tercero sería AA. Vámonos con otras pruebas de identificación que son los cocobacilos gram negativos. Para esto principalmente vamos a ver al género Haemophilus. Como les decía, esta Haemophilus va a ser una bacteria exigente, ¿ya? Como es una bacteria exigente, no les va a crecer en el agar sangre. Y cuando ustedes vean su tinción de Gram, se van a dar cuenta que van a tener una forma redonda y a la vez alargada. Van a ser bacterias rechonchas, ¿ya? Esa es la forma en la que se dice en la teoría. Rechonchas, bacterias rechonchas. Y solamente nos va a crecer en el agar chocolate. Les había dicho por qué ya. Porque va a tener todos los nutrientes que estaban dentro del eritrocito para que crezca. Luego vamos a tener la prueba de la oxidasa, que va a ser la prueba de identificación de género para los gram negativos y van a ser oxidasa negativa. Vamos a tener la prueba de identificación de especies, que esto lo vieron en bacteriología 2, que son la prueba de los factores, del factor 10 y del factor 5. En el caso del Haemophilus influenzae, vamos a necesitar lo que vendría a ser tanto el factor 10 como el factor 5. El factor 10 ya nos los va a dar lo que vendría a ser el medio de cultivo, a diferencia del factor 5, que el factor 5 nosotros vamos a cultivar con Staphylococcus aureus, una línea vertical que es esta línea blanca que se ve aquí, fíjense, que es Staphylococcus aureus, para que nos dé este factor 5 que va a ser el factor para que destruya esos eritrocitos en el agar sangre y para que produzca también lo que vendría a ser NAT, que es el factor 5 para que crezca el Haemophilus influenzae. Entonces, nosotros vamos a cultivar lo que vendría a ser el Haemophilus influenzae en el agar sangre y vamos a hacer una estría vertical de Staphylococcus aureus. Nosotros vamos a ver que la prueba va a ser positiva si el Haemophilus influenzae crece solamente en la zona de hemólisis producida por la Staphylococcus aureus. Si no vemos que crece en esa zona de hemólisis, entonces nosotros decimos que no es Haemophilus influenzae. Luego tenemos otras pruebas de factor, por ejemplo, para el Haemophilus ducreyi, para el Haemophilus parainfluenzae. Por ejemplo, para el Haemophilus ducreyi utilizamos solamente la prueba del factor 10, para el Haemophilus parainfluenzae utilizamos la prueba del factor 5. Luego tenemos aquí tenemos el reporte. Y por último tenemos antibiograma. Estudien mañana, hoy día, tienen toda la noche para estudiar mecanismos, ¿ya? Tienen que saber qué antibióticos ustedes utilizan para cocos gram positivo, qué antibióticos utilizan para cocos gram negativo, qué es lo que van a buscar en el antibiograma. Buscan el mecanismo de resistencia, ¿no? Si van a hacer BLE, si van a hacer BLEA, si van a hacer MRSA, MLSB, si van a hacer carbapenemasa, etcétera, ¿ya? Tienen que investigar eso. Pueden leer su guía de bacteriología 2, que son puros antibiogramas. ¿Ya? Cuando nosotros hagamos antibiograma, lo que ustedes van a hacer, para que recuerden, aquí sí les voy a explicar el procedimiento, es de que ustedes tienen que realizar un inóculo. Ustedes van a utilizar un hisopo estéril nuevo y con ese hisopo van a recolectar
el hisopo tiene que estar húmedo, recalcarles, y tienen que recoger de 2 a 3 colonias. ¿Para qué? Para que nosotros realicemos una dilución, ¿ya? Entonces, una suspensión, mejor dicho. Entonces, nosotros lo que queremos es que sus bacterias estén en suspensión en una solución Solfis estéril. ¿Para qué? Para que nosotros podamos leerla en el espectrofotómetro o en el StarFix. Lo que nosotros queremos es que esté en una concentración de lo que es los 0,5 McFarland, que eso es lo que nos dice la teoría, y en otra, para que ustedes lo entiendan o para que ustedes, el rango que ustedes van a hacer en el laboratorio, para que ustedes sepan si está bien su absorbancia o no, es un rango de 0,08 a 0,10, ¿ya? Su absorbancia tiene que estar. Si se pasa de eso, entonces puede ser que dé una resistencia falsa. Si es menor a esa, puede dar una sensibilidad falsa, ¿ya? Por eso es que nosotros manejamos ese rango y es muy importante que ustedes cuando hagan sus lecturas se den cuenta que esté en esas absorbancias. Después de que nosotros ya tenemos nuestro inóculo, nuestra suspensión, con la ayuda del mismo hisopo vamos a realizar una siembra masiva. Recuerden que hay diferentes tipos de siembra. Siembra por agotamiento y siembra masiva. En este caso, como es antibiograma, vamos a hacer una siembra masiva sin dejar espacio, ¿ya? Vamos a dejar reposar unos 2 minutos y después de eso vamos a proceder a colocar los discos. Los discos tienen que tener una separación de 2 centímetros cada uno, o pueden colocarlo de un dedo y medio, ya del dedo pulgar. En este caso, tienen que saber cuáles son los que van a utilizar para los gram negativos, para los bacilos gram negativos, y cuáles son los discos que van a utilizar para los cocos gram positivos. Como les decía, no van a utilizar los mismos, porque no van a utilizar las mismas bacterias todos. Eso lo dejan incubar y al día siguiente ustedes van a pasar a realizar su lectura. ¿Cómo? Van a medir los halos de inhibición que se crecieron para ver si hay sensibilidad, si hay resistencia o si se formó un mecanismo de resistencia. Aquí fíjense, va a ser sensible, va a ser intermedio, va a ser resistente, etc. Ya. Ya acabamos con la clase introductoria. Tómense un descansito de 5 minutos. Yo igual quiero tomar agua un rato para que comencemos con lo que es hemocultivo y retrocultivo. Vayan mandando por favor su nombre al chat de Meet. Manden su nombre al chat de Meet, por favor. No se salgan de la clase, todavía nos falta ver 2 temas. Vuelvo a repetir los medios de cultivo y también van a observar lo que vendría a ser las pruebas de identificación. Ustedes tienen que elegir qué es lo que van a hacer de acuerdo a la cepa que se les va a dar y de acuerdo también a la tinción de Gram, ¿ya? Eso es lo primero y eso es lo que ustedes tienen que hacer ni bien lleguen. Ustedes llegan, realizan su tinción, observa cómo se ve en la colonia, en la cepa, en qué medio está, si está en un medio de agar sangre, si está en un medio de agar chocolate, si está en un agar maconque, etc. ¿Ya? Ahorita me confirman si se ve la pantalla, por favor. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? No se ve. No se ve. Ya. Ya, ahorita lo estoy moviendo. A ver. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Vamos a comenzar con la segunda parte. Esta parte ya es más corta porque ya vimos todo lo que vendría a ser identificación y no me va a tomar más de 5 minutos y otros 10 minutos retrocultivo. Vámonos con la segunda parte que va a ser del hemocultivo, que vendría a ser el subcultivo.
Ya sabemos las competencias de la práctica, que ustedes tienen que saber qué es hemocultivo. Voy a volver a preguntarles el día de mañana. Tienen que saber realizar los subcultivos, aislar e identificar los microorganismos. Esto más que todo es para que ustedes puedan saber cuáles son las pruebas a proseguir, ya que cuando ustedes vayan a los hospitales, no va a venir un paciente y les va a decir, ah, tengo una meningitis por Neisseria meningitis, ah, tengo una uretritis gonocócica por una Neisseria gonorrhoeae, cosa que ustedes tienen que tener criterio al momento de elegir las pruebas a identificar, ¿ya? Y también tienen que aprender a diferenciar lo que vendría a ser patógenos contaminantes o también microorganismos patógenos, ¿ya? Perdón. Tienen que saber identificar patógenos de los contaminantes. Habíamos visto que en la anterior clase la mayoría de los patógenos contaminantes eran los de la flora normal de nuestra piel, ¿no ve? Los Corynebacterium, los Propionobacterium, también ahí entra lo que vendría a ser el Staphylococcus epidermidis, todo lo que forma parte de nuestra flora normal, de nuestra piel, puede ser cierto contaminante, ¿ya? También ustedes tienen que tener ética al momento de realizar lo que vendría a ser su clase. Por ejemplo, cuando me pasó con un grupo, no voy a decir qué grupo, pero yo estaba dándoles el previo y se escuchó clarito ahí su guía para que les responda su examen. Tienen que tener ética al momento de trabajar. No pueden trabajar guiándose con una guía cuando estén en los laboratorios, ¿ya? Los objetivos principalmente tienen que aislar, identificar y más que todo, cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser bacteriología o microbiología, nosotros vamos a principalmente utilizar una unidad universal, que esta es la unidad UFC, que son las unidades formadoras de colonias, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de colonias que nos crezcan, por eso son unidades formadoras de colonias en un medio de cultivo, nosotros también vamos a sospechar si lo que nos creció fue un contaminante o si también fue lo que vendría a ser un microorganismo patógeno, ¿ya? Para eso nosotros utilizamos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer el primer día cuando realicen su subcultivo. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que visualizar para lo que vendría a ser su hemocultivo, para saber si creció o no creció, ¿no ves? Habíamos dicho que el primer día ustedes tendrían que haber visto que turbidez, hemólisis, un velo de colonias, burbujas, gas, etcétera, ¿no ves? De igual forma lo van a ver mañana. Mañana se les va a volver a dar sus hemocultivos y esos hemocultivos son los que ustedes van a cultivar en los medios de cultivo básicos, ¿ya? Vuelvo a repetirles, los hemocultivos que se les va a dar contienen la bacteria que van a identificar, ¿ya? Entonces, de su hemocultivo, ustedes van a sacar lo que vendría a ser menos de 1 ml, 0,5 ml de la sangre que hicieron, de lo que sacaron del hemocultivo, y van a proceder a cultivar en los medios sólidos, en agar chocolate, en agar sangre y en agar maconque, ¿ya? De su hemocultivo. Igual mañana se los voy a volver a repetir, pero del hemocultivo lo sacan para poder realizar su subcultivo en los medios de cultivo sólido. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Una vez ustedes ya se fijaron cuáles son las cualidades que va a presentar su hemocultivo, si tiene hemólisis, si tiene turbidez, etcétera, ustedes proceden a mezclarlo. Por eso les dije que primero tienen que observar, ¿no ves? Una vez observan, ustedes los mezclan por medio de inversiones y después de eso van a desinfectar la tapa que va a ser el corcho de goma que lo conocieron en la anterior clase, ¿no ves? Esto más que todo por si en algún momento de lo que vendría a ser la estufa hubiera algún contaminante que se quedó en la tapa de goma, ¿ya? Con una jeringa de insulina lo que ustedes van a hacer es sacar 0,5 ml, incluso menos, porque la jeringa de insulina, recuerden que es de 1 ml, van a sacar 0,5 a 0,3 y ustedes van a colocar una gota en un extremo del agar, ¿ya? Una gota para el agar sangre, una gota para el agar chocolate y otra gota para el agar maconque. Y después de eso ustedes van a sembrar por estrías por agotamiento. Ya saben cómo se realiza esa técnica. Una vez ustedes ya hayan realizado lo que vendría a ser su subcultivo, recién van a proceder a incubar a 35 a 37 grados centígrados. Casi siempre, como sospechamos de algún patógeno, nosotros cultivamos en ambiente de microaerofilia, ¿ya?
La microaerofilia, recuerden que es un ambiente de dióxido de carbono del 5 al 10%. Pero como estamos en un laboratorio académico, entonces ustedes van a colocarlo directamente en un medio de aerobiosis. Y recuerden que vamos a tener subcultivos o repicas ciegas y que van a variar en tiempo, ¿no ven? Habíamos dicho que vamos a tener 3 subcultivos para confirmar que el microorganismo que nosotros aislamos es el patógeno, es el que está causando la infección. El primero va a ser a las 24 horas después de que ustedes realizaron su hemocultivo, el segundo va a ser a las 72 horas y el tercero va a ser a los 7 días, ¿ya? Entonces van a realizar las mismas pruebas, los mismos subcultivos en esos 3 días, ¿ya? En el segundo día, en el segundo día, que es a las 24 horas, a las 72 horas y a los 7 días. Aquí fíjense, ya hicimos la toma de muestra, ya se incubó, están haciendo su primer subcultivo a las 24 horas, entonces van a tener que cultivar y después de eso, recuerden que las bacterias crecen a una temperatura de 37 y van a crecer después de 24 horas. Entonces, ustedes después de esas 24 horas tienen que venir a observar sus medios de cultivo. Tienen que saber si creció, por ejemplo, en el agar sangre o si no hubo desarrollo en el agar chocolate, si hubo desarrollo en el agar McConkey, si tiene la fermentación de la lactosa. Aquí tenemos lo que es el caldo teoglicolato, lo que les decía para ver la oxigenación de la bacteria y su tinción de Gram. Todo eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Después de que ustedes ya tengan recién su subcultivo, ustedes van a tener que realizar sus pruebas de identificación. Ya sabemos ahí lo que van a hacer las pruebas de identificación de género y las pruebas de identificación de especie. Ahí fíjense, para cuando son los cocos gram positivos, utilizamos la catalasa. Para lo que son los bacilos gram negativos, utilizamos la oxidasa. Y vamos a tener las enterobacterias y las no fermentadoras, ¿ya? Aquí les vuelvo a repetir lo que vendría a ser en el caso de que ustedes vean en su tinción de Gram cocos gram positivos que estén agrupados en forma de racimo de uva y que además les salga catalasa positiva en la presencia de burbujeo, entonces van a tener que realizar todas las pruebas para ver si es Staphylococcus aureus o Epidermidis o Saprophyticus. Lo mismo para los estreptococos. Voy a observar en mi tinción de Gram que van a ser cocos agrupados en cadena, por eso viene del nombre de strepto. Entonces voy a fijarme también, por ejemplo, mi agar sangre. Les había dicho, ¿no ve? En este caso se van a fijar si va a tener la beta hemólisis, la alfa o la gamma hemólisis. Dependiendo de la hemólisis y lo que ven en la tinción de Gram, y además de eso, ustedes ya saben que son catalasa negativo, entonces van a proceder a realizar las pruebas de identificación. Si ven que es beta hemolítico, bacitracina. Si ven que es alfa hemolítico, optoquina. Si ven que es gamma hemolítico, dilisesculina y tolerancia de con el cloruro de sodio al 6,5%. En el caso de que ustedes vean bacilos gram negativos o les creció en el agar McConkey, entonces van a realizar lo que vendría a ser la prueba de la oxidasa, van a realizar su tinción de Gram y también van a realizar la galería bioquímica en caso de que sea enterobacteria, ¿ya? Eso es en el caso de que sea oxidasa negativa. En el caso, por ejemplo, de que el TCI salga negativo, quiere decir de que su medio de TCI va a estar totalmente básico, de un color rojo. Con la ayuda de la prueba de identificación de género, que es la oxidasa, vamos a saber que es una bacteria no fermentadora. De ese grupo, Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrofomonas, vuelvo a repetir lo mismo. Recuerden que después de eso, ustedes tendrían que realizar las azúcares OF o azúcares de Hugh-Flason. Y en caso de que no sea ninguno de estos y sea un cocobacilo, entonces van a realizar las pruebas de identificación para un hemófilo, ¿ya? Después de que ustedes logren identificar su bacteria, sepan que es un bacilo o sepan que es un coco gram positivo, sepan que es una Escherichia coli, que es un Staphylococcus aureus, entonces recién ustedes proceden a realizar su antibiograma, ¿ya? El antibiograma se realiza después de que ustedes lograron identificar a la bacteria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sospechar y nosotros vamos a investigar
específicamente el mecanismo de resistencia que puede producir esa bacteria. Por ejemplo, para Staphylococcus aureus, vamos a tener MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Si fuera para bacilos gram negativos, vamos a tener los que son Blea y Blea, etc. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que darle nombre y apellido a nuestra bacteria. El procedimiento es el mismo. Aquí vuelvo a repetir la técnica de cultivo. Nosotros vamos a observar si hay crecimiento y en el caso también de que no haya crecimiento, recuerden que se les dijo, se va a realizar un repique a ciegas, ¿ya? Cosa de que van a hacer su subcultivo a ciegas de la misma forma y en los mismos tiempos, a las 24 horas, a las 72 horas y a los 7 días. Eso más que todo lo hacemos para confirmar que el paciente no está cursando una bacteremia o una sepsis, ¿ya? Por más de que no vean crecimiento, usted tiene que hacer ese subcultivo en esos tiempos, ¿ya? A las 24 horas, a las 72 horas y a los 7 días. Otra cosa, recuerden que cuando vimos lo que vendría a ser la toma de muestra de hemocultivo, habíamos visto que lo ideal sería tomar 3 frascos de hemocultivo en 3 intervalos de tiempo, cosa que el hemocultivo tendría que ser seriado. Entonces, van a realizar las pruebas o los subcultivos para cada frasco de forma individual, cosa que van a hacer subcultivo del frasco número 1, subcultivo del frasco número 2, subcultivo del frasco número 3, etc. ¿Ya? Más que todo para eso también es muy importante de que sepan de que como el hemocultivo es seriado, van a hacer subcultivo para cada uno de los frascos que realizan. Ya sabemos cómo se van a clasificar los hemocultivos, que van a ser dependiendo del paciente, de la toma de muestra, también de los microorganismos, si van a ser bacterias aerobias, anaeróbicas, fastidiosas. Fastidiosas es lo mismo que exigentes, por ejemplo, la Neisseria y los haemófilos. Vamos a saber también, por ejemplo, en el caso de las micobacterias o los hongos, si es una fungemia. También vamos a tener métodos manuales, que son los que nosotros utilizamos, métodos semiautomatizados y los métodos automatizados. El método automatizado ustedes lo van a ver el siguiente semestre cuando vayan a sus prácticas a su internado, perdón. Van a conocer lo que va a ser el BACTEC, etcétera, etcétera. Vamos a tener la interpretación de los resultados. Esta interpretación de los resultados se va más que todo con la clínica, ¿ya? Tenemos que saber cuáles van a ser, por ejemplo, los probables contaminantes y los probables patógenos. Les decía, los probables contaminantes van a ser los de la flora de nuestra piel. Staphylococcus coagulasa negativo, que es el Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium difteriae, desarrollo, también otro indicador para saber que se contaminó nuestro hemocultivo es que va a haber desarrollo polimicrobiano. Si hablamos de poli, significa que van a haber muchas, por ejemplo, van a tener un Staphylococcus epidermidis junto a un Staphylococcus aureus. Entonces, ustedes van a saber que está mal hecha su toma de muestra, porque ustedes contaminaron al momento de realizar esa toma de muestra. Y también después de eso, vamos a ir de mano con la clínica del paciente. Por ejemplo, en el caso de que el paciente presente fiebre constante, yo no voy a reportar y es un paciente transitorio, cosa que no esté internado, yo no voy a reportar un Staphylococcus epidermidis. Porque si es un paciente que está de forma transitoria, voy a sospechar de que es ese Staphylococcus epidermidis. Se supone que es flora normal de la piel y él es un paciente que viene de afuera. Él todavía está inmunocompetente, ¿no? A diferencia de un paciente que está internado, que es un paciente inmunodeprimido. Ahí sí sospecharía principalmente de que sí puede ser un Staphylococcus epidermidis por medio de un catéter o un procedimiento invasivo. Por eso les decía que tiene que tener la evolución de la clínica, tiene que ir de mano de la clínica. Si hablamos de los patógenos, casi siempre si nosotros vemos una enterobacteria vamos a sospechar principalmente de infecciones del torrente sanguíneo intrahospitalarias o nosocomiales, ¿ya? Principalmente la Klebsiella, etc. También vamos a tener los Streptococcus. Si nosotros vemos Streptococcus pneumoniae o piógenes, vamos a sospechar de que es también una infección en el torrente sanguíneo. Otra muy importante también que no está aquí es el Staphylococcus aureus. Y también vamos a saber de que nuestro hemocultivo y nuestro subcultivo fue bueno. ¿Por qué? Porque va a haber desarrollo monomicrobiano.
Entonces solamente vamos a aislar un microorganismo, no varios, ¿ya? Aquí los vuelvo a repetir, fíjense que el aislamiento de la flora normal solamente es en pacientes inmunodeprimidos y que van a tener una clínica de sepsis. Recuerden que la sepsis era más que todo cuando el paciente ya presentaba síntomas, ¿no ve? Fiebre, taquipnea, hipotensión, etc. Aquí fíjense, aquí tenemos el método convencional, que es el que nosotros utilizamos por los medios de los subcultivos. Una vez ustedes realizan sus subcultivos y sus subcultivos a los tiempos que son 24, 72 y 7 días, esto vendría a ser el método convencional o el método manual, que es el que nosotros manejamos en laboratorio. Y luego tenemos el método automatizado, por ejemplo, el método de los BACTEC. En este caso, por ejemplo, vamos a tener que el BACTEC va a ser un equipo. Buenas noches. Vamos a tener que el Bacter, al ser un equipo automatizado, va a realizar nuestra lectura cada 18 minutos, cosa que es muy importante estos métodos automatizados en pacientes que ya tienen la clínica de sepsis. ¿Por qué? Porque les había dicho que puede diseminarse a los otros órganos y empeorar el cuadro clínico, ¿no ve? Entonces, por eso es que se prefiere el método automatizado antes del método manual en caso de que se sospeche una sepsis. Porque vamos a tener diferentes tipos de métodos automatizados y cada uno nos va a dar resultados de que sí hay crecimiento bacteriano cada 20 minutos en tiempo promedio. Tenemos, por ejemplo, el BAC-ALERT, tenemos también el BACTEC 9000, el ESP y el Vital, ¿ya? Cada uno va a tener diferentes fundamentos. Por ejemplo, el BAC-ALERT va a ser principalmente para medir la cantidad de dióxido de carbono, el BACTEC 9000 que va a medir la capacidad más que todo también por sensores colorimétricos, el ESP para lo que vendría a ser sensores fluorométricos junto al Vital, ¿ya? Y en cambio aquí, los indicadores que nos va a marcar el método automático en su sistema va a ser, por ejemplo, el aumento de dióxido de carbono, en el caso de que sea un sensor colorimétrico o un fluorométrico. También si va a producir gas por medio de los cambios de presión. Y también va a ser uno de los métodos que vamos a elegir principalmente. ¿Por qué? Porque estos hemocultivos siempre van a estar agitándose. Lo ideal para el crecimiento de las bacterias sería que nosotros lo agitemos si están en un medio líquido, ¿ya? Pero como nosotros utilizamos un método manual, casi siempre no lo agitamos. Como lo vemos a las 24 horas, lo ideal sería cada 2 horas venir a agitarlo. Eso lo van a ver en biotecnología cuando realicen su caldo. Lo ideal es agitarlo. Por eso es que cuando nosotros utilizamos el método automatizado, va a haber esta multiplicación permanente de las bacterias. ¿Por qué? Porque se están moviendo. Ya. Eso vendría a ser lo que es hemocultivo y por último vamos a pasar a retrocultivo. Retrocultivo vamos a ver la práctica, porque esta práctica no está en su laboratorio, no está en su guía, es una práctica que se está implementando, por lo que vamos a ver la práctica en sí, ¿ya? No vamos a ver una diapositiva porque quiero que vean la práctica para que se les quede en caso de que no entiendan algo. A ver. ¿Me avisan si lo pueden ver, por favor? Sí ¿Se se puede ve. ver? Sí. Ya. Lo voy a presentar de esta forma nomás, así. Vámonos a lo que vendría a ser también infecciones del torrente sanguíneo en una tercera parte. Este lo que vendría a ser lo que es el retrocultivo y el hemocultivo transcatéter va a ser principalmente para pacientes que están internados, ¿ya? Pacientes que están principalmente en sala y se sospeche que la bacteremia o la sepsis está producida por el mismo catéter, ¿ya? O sea que no va a estar indicado para todos los pacientes. Por ejemplo, a un paciente que se le hace, por ejemplo, un hemocultivo y es un paciente transitorio, como les decía, que no va a estar internado en el hospital, entonces yo no voy a realizar un retrocultivo. Pero si yo sospecho, por ejemplo, que mi paciente que está internado en sala de UTI
que tiene muchos mecanismos invasivos en lo que vendría a ser su cuerpo, y veo que no tiene mantenimiento su catéter, entonces yo voy a sospechar que ese catéter se colonizó con las bacterias de nuestra flora o bacterias que están en los hospitales, etc. ¿Ya? Entonces, cuando yo sospecho, cuando el doctor sospeche, casi siempre cuando son pacientes internados, se hace cultivo, hemocultivo y retrocultivo al mismo tiempo, ¿ya? En pacientes internados. Entonces, cuando yo sospeche de que mi paciente esté cursando una bacteremia o una septicemia, va a ser principalmente por este catéter, ¿ya? Ya sabemos las competencias, tienen que saber qué es retrocultivo, etcétera. Esto me lo voy a saltar. Vámonos con el objetivo. Cuando hablamos de retrocultivo, tenemos que saber que va a ser para confirmar o para descartar una bacteremia, pero causada por un catéter. En este caso va a ser un catéter venoso central. Habíamos hablado que va a haber tanto central como periféricos, ¿no ves? Cuando nosotros hablamos de los catéter venosos, casi siempre el catéter que va a tener el paciente que va a estar internado va a ser central, ¿ya? Por lo que nosotros vamos a tomarnos de la mano con el hemocultivo y vamos a realizar también un retrocultivo, cosa que vamos a tomar una muestra para el hemocultivo que va a ser de una vena periférica y una muestra que va a ser también en un hemocultivo, pero tomada directamente de este catéter venoso central, ¿ya? Entonces, una muestra va a ser tomada como nosotros lo realizamos la anterior clase en hemocultivo, con otra jeringa, van a incubar con todas las medidas, etc. Pero otra muestra va a ser tomada directamente de este catéter, ¿ya? Cosa que ustedes no van a tener que sacar otra jeringa. De este mismo catéter, ustedes van a tomar su muestra. Más que todo, esta práctica de aquí es para que ustedes puedan observar lo que vendría a ser el procedimiento de la toma de muestra tras catéter, que es lo que se utiliza principalmente en pacientes que están internados, cosa que van a ver ustedes en su internado también. Además de esto, también hay diferentes criterios para confirmar que el hemocultivo y el retrocultivo es positivo. Por ejemplo, vamos a tener el TDP, que es el tiempo diferencial de positivización, y también vamos a tener otros hallazgos para lo que vendría a ser la toma de muestra. Vamos a tener que las bacteremias que van a estar asociadas a catéteres, o también se les conoce como BAC, van a presentar principalmente infecciones del hospital, ¿ya? Por eso son infecciones nosocomiales. Casi siempre se le pide de control a estos pacientes que están en UTI. ¿Para qué? Para prevenir que ese paciente curse una bacteremia por el catéter, ya que recordemos que estos catéteres que son de línea central no se pueden estar sacando, colocando uno nuevo todo el tiempo, cosa que se trata de mantener lo más se trata de tener la mayor asepsia posible en ese catéter para evitar que se colonice, ¿ya? Entonces van a realizarse esto en caso de controles, ¿ya? Para pacientes que están en salas de UTI. Ya. Tienen que saber qué es un retrocultivo. El retrocultivo también va a ser un hemocultivo. No piensen que va a ser en un medio de cultivo diferente. Va a ser en el mismo medio de hemocultivo, pero la toma de la muestra es lo que va a variar a diferencia del hemocultivo, que en este caso de aquí la muestra va a ser tomada directamente del catéter venoso central, del BAC. O también puede ser otro, por ejemplo, los catéteres tunelizados, que son mucho más difíciles, o reservorios subcutáneos, etc. ¿Ya? Esto más que todo se realiza en pacientes que, por ejemplo, les vuelvo a repetir, que no pueden estarse sacando y colocando otra vez los catéteres, ¿ya? Que sería lo ideal, pero como son de difícil acceso, por ejemplo, un paciente que tiene un catéter que conecta con la vena cardíaca, que conecta directamente con el corazón, no van a sacarle y ponerle otro catéter. ¿Por qué? Porque son de difícil acceso y corren mucho riesgo. Entonces, por eso se mantiene ese catéter y se realiza la asepsia, ¿ya? En este caso, nosotros lo vamos a realizar, no se realiza por esa venopunción conocida que es la que nosotros realizamos cada clase. Aquí tenemos, fíjense, que el hemocultivo principalmente va a ser de una vena periférica, a diferencia del retrocultivo,
que va a ser principalmente de la vena central, como les decía hace rato. El propósito de cada uno va a variar. Por ejemplo, aquí en el hemocultivo simplemente vamos a determinar si el paciente está cursando por una bacteremia o por una septicemia. En cambio, en el retrocultivo lo utilizamos para confirmar o para descartar que nuestro BAC, que es el catéter venoso central, es el causante de la infección del paciente, ¿ya? Los volúmenes van a ser los mismos, porque les repito, es el mismo frasco de hemocultivo. Si es, por ejemplo, un adulto, va a ser un frasco de 10 ml, el volumen de sangre va a ser de 10 ml, lo mismo para el retrocultivo, va correlacionado, ¿ya? Y en caso de que el hemocultivo sea positivo a bacteremia, se tiene que confirmar con el retrocultivo con lo que vendría a ser las unidades formadoras de colonia que vimos anteriormente, y también con el TDP, que es el tiempo de positivización. Casi siempre se va a indicar lo que vendría a ser el retrocultivo cuando se sospeche de BAC, que va a ser, por ejemplo, cuando el paciente tiene fiebre, escalofríos, hipotensión, pero no va a tener un foco de infección determinado. A eso nos referimos cuando se va a sospechar de un BAC. Después de eso, también para los pacientes que no tienen acceso venoso periférico, por ejemplo, pacientes que tienen ¿cómo se llama esto? Los pacientes que realizan diálisis, tienen una unión de arteria con vena. Por eso es que nosotros no utilizamos, por ejemplo, ese tipo de venas para poder realizar nuestra toma de muestra. Por ende, no van a tener acceso venoso periférico y procedemos también a tomarle la muestra como si fuera un retrocultivo, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, que están en el oncológico por quimioterapia, también, por ejemplo, pacientes con coagulopatías, para pacientes principalmente que tienen catéteres de larga permanencia, que es lo que les decía de catéteres de pacientes que se encuentran en salas de UTI, etc. O por ejemplo, también otro muy importante aquí, que vendría a ser en pacientes de que por más de que nosotros le demos tratamiento, el paciente va a seguir presentando clínica. Por más de que nosotros ya le demos antibiótico, el paciente va a seguir mal. ¿Por qué? Porque el catéter va a ser el foco infeccioso principal. Y si nosotros dejamos ese catéter y seguimos dando antibiótico, entonces el antibiótico no le va a hacer nada porque nuestro foco infeccioso principal es el catéter. Si nosotros no determinamos lo que vendría a ser este BAC, va a ser catastrófico para el paciente, porque puede llegar a tener después resistencia inducida al porque le dimos antibiótico y no quitamos nuestro foco infeccioso. ¿Ya? La misma indicación que para los hemocultivos es el retrocultivo, que no se tiene que administrar antibióticos y en caso de que sí ya esté tratándose con un tratamiento empírico, vamos a esperar hasta que la dosificación del antibiótico sea la mínima, ¿ya? El material es el mismo que para hemocultivo. Aquí les voy a explicar el procedimiento con la imagen. Aquí. Vámonos. Aquí. Cuando realizamos una toma de muestra para retrocultivo, nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de asepsia posible para no contaminar con la flora normal de la piel. Lo mismo que para hemocultivo. Ustedes se colocan sus medidas de bioseguridad, ustedes van a hacer también lo que vendría a ser la asepsia en 2 tiempos o 3 tiempos, se puede decir, donde primero que van a colocar alcohol al 70% con un área o diámetro de 10 centímetros. Después de eso van a colocar la iodopovidona al 2% y después de eso colocan nuevamente el alcohol al 70% para quitar el exceso de iodopovidona. Por eso se le dice limpieza en 3 tiempos, ¿ya? Aquí es muy importante que como es un catéter, recuerden que estos catéteres la mayoría de las veces se dosifican antibióticos vía venosa, ¿no ve? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que cerrar esos goteros que van a estar, por ejemplo, dando antibiótico o dando una solución fisiológica, etc. Van a cerrar esos goteros y van a desconectar las tubuladeras, que estas tubuladeras van a ser las que conecten directamente con el antibiótico para que no se contamine, ¿ya? O para que no haya reflujo de sangre. Para eso se desconectan las tubuladuras, ¿ya?
Después de eso, con la ayuda de una jeringa, lo que van a hacer es extraer la cantidad de sangre. La cantidad de sangre va a ser proporcional al tamaño del hemocultivo. Si hablamos de un adulto, va a ser de 10 ml. Van a hacer lo mismo, quitan el seguro del hemocultivo, van a desinfectar con alcohol al 70% la tapa de goma y van a proceder a cultivar. Van a realizar inversiones para que se mezcle el anticoagulante con la sangre y se va a proceder a cultivar al mismo tiempo que el hemocultivo. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar el TDP, que es el tiempo de positivización. Y ese tiempo de positivización va a estar de la mano con el hemocultivo, cosa que si nos da positivo el hemocultivo o el retrocultivo, vamos a medirlo por tiempo, ¿ya? Por eso es muy importante y por eso les dije que van de la mano hemocultivo y retrocultivo, ya que tanto el hemocultivo como el retrocultivo se van a colocar al mismo tiempo en la estufa. Ahora sí vamos a explicar lo que es el tiempo de dosificación una vez ya quedó claro lo que vendría a ser el procedimiento. Cuando hablamos del tiempo de positivización, es más que todo para dar un diagnóstico rápido, ¿ya? Un diagnóstico rápido para saber si la infección está siendo causada por este catéter, para confirmar si es un CVC. O sea, si el CVC, o sea, el catéter venoso central, es el origen de la bacteremia. Esto principalmente nosotros nos basamos en el tiempo de positivización cuando el retrocultivo nos da positivo antes que el hemocultivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el retrocultivo que fue tomado por el catéter venoso central va a darnos positivo, significa que hay bacterias ahí en ese catéter. Entonces ese tiempo de positivización va a ser antes que la del hemocultivo. Entonces va a ser un diagnóstico rápido para que nosotros quitemos o retiremos ese catéter para que el paciente no siga teniendo ese foco infeccioso en su sangre o en sus venas, mejor dicho. Va a consistir en monitorizar el tiempo de positivización del retrocultivo, obviamente comparándolo con el hemocultivo. Este de aquí principalmente se utiliza el método automatizado, por ejemplo, lo que vendría a ser el BAC-ALERT o el BACTEC 9000, pero también se puede realizar lo que vendría a ser de forma manual, pero revisando los hemocultivos cada 20 minutos. También vamos a tener un criterio muy importante cuando hagamos el TDP, que también vamos a tener, por ejemplo, que si lo que vendría a ser el retrocultivo nos da positivo y fue 2 horas antes de que el hemocultivo nos dé positivo, entonces vamos a decir que es un BAC. Pero, por ejemplo, si el tiempo fue menos, entonces ya tendríamos que realizar las otras pruebas de identificación, ¿ya? Para confirmar si es por el catéter o no. Los criterios de diagnóstico van a ser el tiempo de diferenciación, el recuento cuantitativo. Esto va a ser más que todo cuando ustedes realicen su subcultivo, ¿ya? Y además de eso, vamos a tener otro tipo de cultivo para confirmar de que sí es por el catéter. Este cultivo va a ser el cultivo del punta de catéter más el hemocultivo, ¿ya? Vamos a tener esos 3 criterios para confirmar lo que vendría a ser una infección causada por un catéter venoso central. Tiempo de positivización, retrocultivo, bueno, o recuento cuantitativo de las colonias, de las unidades formadoras de colonia y el cultivo de la punta de catéter. Ya sabemos que tenemos que diferenciar los contaminantes de los patógenos. La mayoría de los contaminantes son la flora normal de nuestra piel y los probables patógenos, la mayoría son las enterobacterias, que son las causantes mayoritarias de las infecciones nosocomiales, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser un retrocultivo, en caso de que nos dé negativo y en caso de que nos dé positivo. Fíjense, en el caso de que nos dé negativo, se tiene que especificar que es retrocultivo y que fue sacado del catéter venoso central. En la tinción de grano se observaron gérmenes, en el cultivo no se desarrolló hasta los 7 días, porque recuerden que es el mismo tiempo que el hemocultivo, y el TDP no aplicó. ¿Por qué? Porque dio negativo.
Entonces vamos a decir que el retrocultivo es negativo y no se confirma BAC, o sea, bacteremia asociada a catéter. Y en el caso en el que sí nos dé positivo, por ejemplo, fíjense, el paciente está en sala de UTI. El examen también es retrocultivo y fue también sacado del catéter venoso central. En la tinción de Gram sí se observaron cocos Gram positivo en racimos, fíjense. Entonces ustedes ya irían sospechando de que es un Staphylococcus aureus por la forma de racimo de uva. Cuando hicieron las pruebas de identificación de género y de especie, vieron que es Staphylococcus aureus y aquí fíjense, dice SAM. Eso viene a ser otra forma de decir SRMA, ¿ya? Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Fíjense que aquí se reportó lo que vendría a ser el TDP, que es el tiempo de positivización. Fíjense que el retrocultivo dio 4 horas antes que el hemocultivo que fue tomado de la zona de la vena periférica, ¿ya? A eso nos referimos con el tiempo de positivización. El tiempo mínimo para confirmar que es causado por un catéter venoso central es de 2 horas. 2 horas antes que el periférico. Luego tenemos el antibiograma, que ya sabemos que si es Staphylococcus aureus resistente a meticilina, el principal antibiótico que vamos a dar es la vancomicina. Fíjense en la interpretación, ya sabemos que es una bacteremia asociada a catéter confirmada y que se tiene que retirar de forma inmediata. Estas son las vías de contaminación, puede ser vía extraluminal, que puede ser de la flora de la piel, la vía endoluminal, que va a ser por las conexiones del catéter, porque no se, por ejemplo, lo que vendrían a ser las tubuladuras, que no se realizan una asepsia adecuada, la vía hematógena, que puede ser de otras áreas, que lo contaminó más que todo el personal, o por fluido, ¿ya? Tenemos que la mayoría de los casos van a ser bacilos gram negativos, Staphylococcus aureus, Klebsiella, los mismos que para hemocultivo, ¿ya? Los métodos también son los mismos, el BAC Alert, BACTEC 9000, etc. Y por último, vamos a tener lo que vendría a ser otro método de confirmación que va a estar asociado al BAC, que va a ser el cultivo de la punta de catéter, ¿ya? Este de aquí se va a realizar por la técnica de Mackey, que va a ser un método semicuantitativo, ¿ya? Esta técnica de Mackey va a ser un método estándar que ya no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la punta del catéter. Eso sería en el caso de que sí se pueda retirar el catéter para cuantificar las colonias y las unidades formadoras de colonia, ¿ya? Sería en ese caso. Está principalmente asociado a los catéteres vasculares y este de aquí va a consistir en de que ustedes van a tener que realizar una asepsia rigurosa para poder retirar ese catéter y tienen que transportarlo en un medio estéril. No tiene una solución de transporte, ¿ya? Simplemente en un medio, por ejemplo, en un tubo cónico estéril nuevo o en un tubo también de lo que vendría a ser para tomar muestras de química sanguínea, pero la cosa es que esté estéril, ¿ya? Y esta prueba va a consistir principalmente en de que ustedes van a rodar esa punta de catéter en un agar sangre, ¿ya? Van a cultivar el extremo distal del catéter, cosa que es el extremo que está dentro de la vena, por eso se le dice extremo distal, porque es el que está dentro de la vena del paciente, y eso de ahí ustedes lo van a empezar a rodar con movimientos circulares en el agar sangre, ¿ya? Esto de aquí nosotros lo utilizamos principalmente para que puedan ustedes contar las colonias. Si si ustedes cuentan más de 15 colonias, o sea, mayor de unidades formadoras de colonia, vamos a tener que es positivo, ¿ya? Por eso es semicuantitativo, porque ustedes lo cuentan. Fíjense aquí el procedimiento. Cuando realizamos la técnica de Mackey es cuando ya vamos a retirar lo que vendría a ser el CBC. Entonces, ustedes lo que van a hacer es localizar el catéter primero para retiro. Ustedes van a realizar la triple asepsia o la asepsia de 3 tiempos, ya saben. Primero con alcohol, luego con yodopovidona, luego nuevamente con alcohol para retirar el exceso.
y van a extraer con cuidado de no tocar la piel. Esto más que todo para no contaminar, porque ustedes quieren ver cuántas colonias crecen de este catéter que estaba dentro de la vena. Fíjense, este es el extremo distal del catéter. Fíjense que es el que estaba dentro de la vena del paciente. Ustedes van a cortar el extremo más distal, o sea, el de la superficie, y tiene que tener un tamaño aproximado de 5 centímetros, no más porque si no, no les va a entrar en el medio de cultivo. Ustedes después de cortarlo con una jeringa estéril, lo van a transportar en un medio estéril. Fíjense este tubo cónico que es un medio estéril. Después de eso, con la ayuda de una pinza, lo van a colocar en un agar sangre y van a empezar a rodarlo con la ayuda de un hisopo nuevo. Y fíjense en movimientos rotatorios, dando vuelta de 360 grados, y lo van a llevar a incubar. Y al día siguiente ustedes van a tener que contar estas colonias. Si son mayor a 15 colonias, entonces va a salir que el cultivo punta de catéter por la técnica de Mackie es positiva. Fíjense cómo este reporte de aquí. Fíjense, va a ser positiva cuando haya mayor o igual crecimiento de 15 colonias, unidades formadoras de colonia. Fíjense, así como se ven aquí. Y para que nosotros realicemos un reporte, vamos a tener estos tres. En caso de que sea un paciente que esté causando una infección nosocomial, vamos a tener hemocultivo, retrocultivo y el cultivo de la punta de catéter. Puede ser que el hemocultivo y el retrocultivo y la punta de catéter sean negativos, entonces van a hacer su reporte y van a decir que no hay evidencia de bacteremia y se va a descartar una infección sistémica. En el caso de que el hemocultivo nos dé positivo y el retrocultivo y la punta de catéter nos dé negativo, entonces ustedes simplemente van a asociarlo con una infección sistémica, pero que no está asociada a un catéter venoso central, ¿ya? Por eso nos dio negativo en el retrocultivo y negativo en el cultivo de punta de catéter. Fíjense que aquí en el hemocultivo nos dio positivo, retrocultivo positivo y la punta de catéter positivo. Tiene que salirnos para que nos dé positivo el mismo germen, o sea, el mismo microorganismo, ¿ya? Cosa de que no pueden aquí reportar Staphylococcus aureus y aquí Staphylococcus epidermidis. Tienen que salir los tres positivos con los tres microorganismos aislados, tienen que ser los mismos, ¿ya? Y esto va a indicar una infección relacionada a catéter, una bacteremia asociada a catéter. Puede ser que el hemocultivo nos dé negativo y el retrocultivo y la punta de catéter nos den positivo. Entonces vamos a decir que el catéter esté colonizado. Aquí vamos a evaluar la clínica del paciente. Por eso les decía que por más de que nosotros le demos tratamiento al paciente, si vemos que todavía sigue con fiebre, con taquipnea, con hipotensión, entonces vamos a decir que sí es una bacteremia asociada a catéter y ya nos dio positivo el retrocultivo y el cultivo de punta de catéter. A diferencia de lo que vendría a ser, por ejemplo, el hemocultivo y el retrocultivo nos dan negativo y solo la punta de catéter nos dio positivo, significa que el catéter estaba colonizado. En este de aquí, por ejemplo, cuando hablamos del punto de catéter, lo que se puede hacer directamente es retirar esa punta de catéter totalmente y dejar descansar esa vía y optimizar otra, ¿ya? Ya. Eso sería lo que vimos el día de hoy y eso sería lo que vamos a realizar el día de mañana. El día de mañana no se olviden venir con todas sus medidas de bioseguridad. Tienen que venir tanto con su gorro, guantes, barbijo. También tienen que venirse con su papel sábana para que tengan su área de trabajo. Ya quedamos eso en la anterior clase. Y además de eso, no se olviden traer su cinta masking, su encendedor y su rotulador. Sería todo eso. Nos vemos mañana, el día de la clase. Cualquier pregunta que tengan de acuerdo con la práctica que vimos, si les queda alguna duda, me pueden preguntar mañana en clase. Pero métodos de lo que vendría a ser de identificación, yo no voy a responder mañana porque ya lo vimos 2 veces. ¿Ya? Cosa que ustedes tienen que guiarse con la tinción de Gram y con el agar que le vamos a dar, ya con la cepa. Traten de relacionar eso siempre antes de escoger las pruebas que van a realizar.
Eso sería todo. Estudien, por favor, lo que vendría a ser mecanismos de resistencia y los antibióticos que van a utilizar para gram positivos y para gram negativos, ¿ya? Nos vemos mañana en clase. Que descansen. Hasta luego. Ya se anotaron todos en la lista, ¿no?